Muy buenos días. Es un gusto para nuestro equipo presentar este trabajo audiovisual que analiza una de las problemáticas más persistentes en nuestra sociedad: la injusticia social en el ámbito educativo. Basado en el cuento Paco Yunque, escrito por el destacado autor peruano César Vallejo. Abordaremos cómo la desigualdad de clases afecta incluso los espacios que deberían ser sinónimos de equidad, las escuelas. Queremos comenzar con una frase del propio Vallejo en su poema Los 9 monstruos, de 1937, que invita a la reflexión, la cual dice lo siguiente: hay, hermanos, muchísimo por hacer. There is, brothers, a lot to do. Una expresión breve, pero profunda, que revela la urgencia de actuar frente a las injusticias que se siguen normalizando, especialmente cuando afectan a los más vulnerables. El título de este análisis es Desigualdad en el aula, Paco Yunque y la justicia social ausente. Y en él desarrollaremos los siguientes aspectos: datos biográficos de César Vallejo, contexto del cuento, descripción de situaciones de desigualdad e injusticia, análisis de casos actuales relacionados, valores de igualdad y justicia y su vínculo con la ODS, y por último, la conclusión y reflexión final. Los invitamos a ver este video con atención. Esperamos que esta exposición contribuya a tomar conciencia sobre los desafíos que aún enfrentamos como sociedad, para construir entornos verdaderamente justos y educativos para todos. Comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza fue un escritor y poeta peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal en el siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue menor de 11 hermanos. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza Burronero y su papá fue Francisco de Paula Vallejo Benítez. En 1909 terminó su secundaria en San Nicolás de Huamachuco. Inició sus estudios de Fisiología y Letras en la Universidad de Trujillo. También estudió Derecho en la Universidad de San Marcos, en Lima, pero abandonó sus estudios debido a instalarse como maestro en Trujillo. Sus obras más significativas fueron Fábula Salvaje, El Tosteno y Paco Yunque. Sus libros de poesías como Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España, Partir de mi cáliz. Se casó en París por civil con Georgette el 11 de octubre de 1934. Georgette tuvo una gran trascendencia en la vida y obra de César Vallejo, ya que a pesar de dificultades económicas que enfrentaron ambos, ella siempre lo apoyó y financió sus viajes y proyectos. Luego de Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. Luego de que Vallejo falleciera, Georgia se dedicó a transcribir y publicar las obras que Vallejo dejó para así poder difundirlas al Perú y mundialmente. César Vallejo escribió el cuento Paco Yunque en una época muy difícil para el Perú, marcada por una fuerte desigualdad entre clases sociales. En ese contexto, muchos niños de familias humildes eran tratados con desprecio o indiferencia, incluso dentro de las escuelas, donde se supone que debería ser un lugar justo para todos, donde todos estuvieran las mismas oportunidades. Vallejo, al observar esa realidad, decidió reflejarla en su obra para denunciar todo lo que pasaba, especialmente con los más pequeños que no se podían defender. Él sabía que las injusticias sociales no solo ocurrían en las escuelas, sino que también ocurrían en la política o en el trabajo. Y muchas veces desde la infancia se producía este tipo de vulneración a los más humildes. La historia de Paco Yunque gira en torno a un niño pobre
tímido y respetuoso, que llega a su primer día de clases lleno de ilusión. Sin embargo, desde el primer momento se encuentra en un ambiente duro e injusto. Humberto Grieve lo obliga a cargarle sus cosas, lo humilla y después le roba su tarea. Lo más injusto es que el profesor, luego de poner orden, apoya a Humberto, solo por su apellido, y culpa a Paco sin escucharlo ni darle la oportunidad. El niño Paco termina el día en un silencio triste, aguantando la injusticia y sin recibir la ayuda de nadie, simplemente por el hecho de ser una persona humilde de bajos recursos, ya que de esta manera se aprovechó el alumno Humberto Grieve. En este tipo de cuentos se presentan diferentes casos, ya sea de abusos o injusticias. Uno de estos casos sería la vez que Humberto Grieve llega tarde y a pesar que tenga una justificación medio rebuscada, el profesor mismo lo nota como si fuese una asistencia, ignorando que su supuesta tardanza no tenga fundamentos ni bases. En cambio, otro tipo de estudiante, ya sea de estructuras humildes, que sí tiene una justificación, que es ayudar a su madre y a su hermanito por la ausencia de su padre ya que tiene trabajo. Este profesor, a pesar de escuchar atentamente el tipo de justificación, lo mande a una hora de institución, dando a entender que este tipo de profesor tiene un favoritismo de estudiantes de un aspecto más alto del aspecto económico, dejando de lado a los otros tipos de estudiantes. Ahora, otro tipo de caso sería cuando Humberto Grieve hace pasar su trabajo de Paco Yunque como el suyo, dando comienzo al evento en donde a Humberto Grieve lo felicitan diferentes estudiantes. En cambio a Paco Yunque lo dejan recluido, ya que en el momento que el profesor le llama para que el estudiante entregue su trabajo, pasa 2 minutos, no lo encuentra, el profesor lo toma como una falta. Al final, el protagonista Paco Yunque no cumplió ni sus objetivos ni sus metas, y lo único que puede hacer básicamente es bajar la cabeza y llorar. Llorar por haber fracasado. A continuación haré el análisis de 2 casos actuales relacionados con situaciones de desigualdad e injusticia denunciadas en la obra de Paco Yunque. En el primer caso reciente, que evidencia cómo la discriminación por clase social y origen étnico sigue presente en el Perú, es el de Jackie Rocío Quispe Lima, una joven huancabelicana, beneficiaria de beca 18, que a pesar de haber sido admitida en la Universidad del Pacífico, fue luego excluida del proceso bajo argumentos injustificados. Según su testimonio, una funcionaria de la universidad le indicó que no merecía estudiar ahí por provenir de una zona de extrema pobreza. Este acto no solo negó su derecho a la educación, sino que también expuso un prejuicio estructural contra personas andinas, asociadas y erróneamente con incapacidad o inferioridad. Esta situación se relaciona directamente con la obra de Paco Yunque. En ella, el protagonista es un niño indígena y sufre constantes abusos y humillaciones por parte de sus compañeros y profesores, simplemente por no permanecer en una familia poderosa. Al igual que Jackie, Paco es víctima de un sistema que legitima el poder de quienes tienen apellidos poderosos, se podría decir, el dinero y vínculos con la autoridad, mientras desvaloriza y excluye a quienes provienen de contextos humildes. Ambos casos muestran cómo la discriminación por clase y etnia sigue siendo un mecanismo que impide la justicia y la igualdad de oportunidades de nuestra sociedad. En el segundo caso, en septiembre, en el año 2024, se reportó en Arequipa un caso de exclusión escolar que generó gran indignación. Una niña de 8 años fue encerrada sola en su aula durante 5 horas
por no haber pagado a tiempo la cuota de 4 soles, que era para un paseo escolar que se había organizado en la institución. Aunque ella llevó los 4 soles, la profesora le indicó que no iba a estar incluida en el paseo. Su madre, Magali, que vive sola con 2 hijos y enfrenta una gran enfermedad, lo que agrava su situación económica. A pesar de que denunció el hecho el director del colegio San Miguel Fredes Cordero, este no lo registró en la plataforma SICB, lo que podría constituir una omisión. Este caso evidencia una forma de discriminación por condición económica, similar a la que se presenta Paco Yunque en la obra. Paco es excluido y maltratado por ser pobre indígena, mientras que el hijo del alcalde recibe privilegios. Ambos casos muestran cómo la escuela, en vez de dar un espacio de equidad, reproduce las desigualdades sociales, afectando a quienes más apoyos necesitan. Bueno, hoy les daré una breve explicación de los valores en contribución al logro de las ODS 10 y 16. Empezaré con 2 valores fundamentales para construir una sociedad mejor: la igualdad y la justicia. Estos valores no solo ayudan a convivir mejor, sino que también están conectados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con la ODS 10 y con la ODS 16. ¿Qué es la igualdad? La igualdad significa que todas las personas deben tener las mismas oportunidades, sin importar su origen, género, religión o situación económica. Un breve ejemplo es cuando en una escuela aplican la igualdad, es dar a todos los estudiantes las mismas posibilidades de participar en un concurso, así sea cual sea, sin excluir a nadie por sus condiciones. Este valor está relacionado con la ODS 10, que busca reducir las desigualdades dentro y entre los países. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto y defender los derechos de los demás, especialmente de quien más lo necesite. Un breve ejemplo es cuando vemos a un compañero que está siendo maltratado, ignorado por ser diferente. Ser justo es apoyarlo, defenderlo y no quedarnos callados. Este valor se relaciona con la ODS 16, que promueve la paz, la justicia y la construcción de instituciones sólidas e inclusivas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes para contribuir a estos valores? Podemos aplicar estos valores en acciones sencillas: tratar a todos por igual, no hacer diferencia entre nuestros compañeros, ayudar a quien más lo necesite, por ejemplo, ser más empático, respetar las diferencias, aceptar a cada persona así como son, sin burlas ni juicios ni bullying. Para culminar, le dejaré esta pequeña frase: con pequeñas acciones construimos un mundo más justo, igualitario y sostenible. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a entrevistar a la profesora Olinda Reyes. La que les habla es Fátima Guaita Rojas. Bueno, empezamos con la primera frase. ¿Cómo interpreta usted la representación de la injusticia social en la obra de Paco Yunque? Es una obra en la que el autor trascendió en el tiempo porque se adelantó a él. Escenas como la de Paco Yunque, en donde, pese a haber sido él quien hizo la tarea, esta le fue hurtada y luego presentada como propia por Humberto Grieve, ¿qué nos está indicando? La realidad que se vive en este momento, o sea, la injusticia en donde el vivo se aprovecha de la nobleza y hasta el intelecto del bueno, que hace el trabajo, pero el otro se apropia. ¿Cuántas denuncias tenemos ahora, por ejemplo, a través de Indecopi, con la apropiación ilícita de la información? Muchachos que plagian tesis, congresistas que presentan documentación falsa. Esos son los Humbertos Grieves del momento. Por tanto, la injusticia social, con mucha pena, no ha cambiado. Yo creo que por el contrario, se ha incentivado. Claro, tiene razón. Y la siguiente pregunta es, ¿qué considera usted que actualmente podemos hacer en las escuelas para que la injusticia social disminuya? Definitivamente ahí tenemos que tener 2 componentes. En primer lugar, la familia. El niño trae costumbres de casa que luego exterioriza en el colegio. Y si esas costumbres no están debidamente amparadas en valores
que construyen en valores que promueven un comportamiento noble, transparente y equitativo con todos, el círculo de violencia y de incertidumbre se va a perennizar. Y por otro lado también está el papel importante de los docentes, que observen, que miren, que puedan detectar cuando alguien se ha hurtado la información que no le corresponde y lo presenta como suya, porque leer Paco Yunque indigna hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que hasta el director aplauda el robo de Humberto Grieta? Porque ese fue un robo, ya que hubo violencia al romper la hoja. Claro. Muchas gracias, profesora, por su tiempo y por compartirnos su opinión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Después de conocer la vida de César Vallejo y analizar su cuento Paco Yunque, se puede entender mucho mejor el compromiso que tuvo este autor con los problemas sociales de su tiempo, a través de una historia sencilla pero muy profunda. Vallejo logra mostrarnos cómo la desigualdad y la injusticia no solo están presentes en los grandes escenarios políticos, sino también en lo cotidiano, como en una simple aula de clases. El cuento refleja una realidad que, aunque fue escrita hace décadas, lamentablemente sigue ocurriendo en muchas partes de nuestro país. La discriminación, el abuso de poder y la falta de empatía hacia los más vulnerables son temas que siguen vigentes. Este audiovisual no solo nos permitió conocer al escritor, sino también reflexionar sobre una realidad que nos toca de cerca y que no deberíamos ignorar. Leer y analizar a Paco Yunque nos dejó pensando mucho en cómo todavía existen situaciones similares en nuestras escuelas y en la sociedad en general. Es impactante ver cómo un niño como Paco, que solo quería estudiar y salir adelante, fue silenciado por un sistema que favorece al que tiene más poder. Y lo más duro es que eso sigue pasando hoy. Muchas personas siguen siendo juzgadas por su origen, su apellido o por su situación económica. Creo que como estudiantes tenemos una gran responsabilidad. No quedarnos callados frente a la injusticia. Si en nuestro entorno vemos que alguien es discriminado o maltratado, no deberíamos ser cómplices con nuestro silencio. Todos merecemos las mismas oportunidades. Y es en pequeños actos donde empieza el cambio. Este tipo de lecturas nos enseñan no solo literatura, sino también valores como el respeto, la empatía y el sentido de justicia. Quiero cerrar esta presentación con una frase de César Vallejo. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, de su poema Espergesia. Transmite una poderosa sensación de injusticia, de abandono y de sufrimiento, que también se refleja en Paco Yunque. Una frase que nos recuerda que para muchos la injusticia no es una excepción, sino una constante desde el nacimiento. Gracias.